Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Sábado 18 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la controversia de Jesús con los fariseos sobre el sábado que veíamos ayer continúa en el Evangelio de hoy y se intensifica más. Después de haber dejado en silencio a los fariseos ante la acusación que le hacían de permitir a sus discípulos arrancar las espigas en sábado, continúa diciendo el Evangelio de San Mateo que Jesús fue a la sinagoga. Obviamente, al ser sábado, Jesús, como buen judío que era, asistió a la sinagoga. Pues al llegar, los fariseos le presentaron a un hombre que tenía una mano paralizada y le preguntaron con la intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? La respuesta de Jesús nuevamente los deja callados, pues les hace ver que sí está permitido hacer curaciones en sábado porque se trata de hacer el bien. Pero no solo los deja callados con su respuesta, sino que además cura al enfermo. Como diríamos popularmente, en las narices mismas de los fariseos, Jesús realiza el milagro en sábado. Luego, Jesús se marcha de allí. Este es el contexto del Evangelio de hoy. Al marcharse Jesús, los fariseos se confabularon para matarlo. No podían permitir que Jesús siguiera mostrando con palabras y hechos lo equivocados que estaban, dejando en evidencia una religión vacía y seca que se limitaba al cumplimiento estricto de leyes y preceptos, pero que no hacía presente a Dios ni se vivía según la voluntad de Dios. Jesús les había demostrado que una religión que no tiene como fundamento el amor y no se vive con acciones que hacen el bien a los demás es una religión muerta, vacía, aunque los que la viven crean que están haciendo lo que Dios les ha mandado. Por su parte, Jesús reacciona continuando con su actividad sanadora y todos aquellos que lo siguen son sanados sin excepción. Esta actividad curativa de Jesús manifiesta el amor misericordioso de Dios que Jesús viene anunciando y que constituye el centro de su mensaje. Los milagros de Jesús hacen presente el reino de Dios porque en ellos se manifiesta su amor compasivo y misericordioso, especialmente con los que más sufren. Aquí es importante poner atención al contraste que el evangelista presenta. Los fariseos, que se sienten poseedores de una religión auténtica, deciden matar a Jesús. El mal se ha arraigado en sus corazones y les incita a la muerte. En cambio, Jesús decide continuar su camino haciendo el bien, haciendo presente a Dios y su amor compasivo y misericordioso con los más pobres y necesitados. Las acciones de Jesús producen vida. Al presentar este contraste, el Evangelio quiere dejar claro que Dios se está manifestando en las acciones de Jesús y ha abandonado la sinagoga donde se encuentran los fariseos.
De este modo, el evangelista ve realizada en Jesús la profecía de Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 4, en la cual es presentada la figura del siervo de Yahvé, elegido y enviado por Dios, que lo ha colmado de su espíritu, cumplirá la misión de dar a conocer a todos los pueblos cuál es la auténtica relación entre Dios y los seres humanos. El estilo del siervo, humilde y discreto, alejado del conflicto y la violencia, atento a valorizar cada posibilidad de vida, es aplicado al modo de actuar de Jesús, que se ha declarado antes manso y humilde de corazón y que pide el silencio de sus acciones. A la luz de esta profecía, se nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de la revelación de Dios, nos ayuda a interpretar su persona y a comprender su significado más profundo. Presenta a Jesús como el modelo de obediencia a la palabra del Padre. A la luz del Evangelio de hoy, debemos preguntarnos con sinceridad y honradez cómo vivimos nosotros nuestra fe cristiana. Podemos decir que nuestra religión está llena de la presencia de Dios y de su amor porque la vivimos haciendo el bien a los demás a través de nuestras acciones. ¿O será que nuestra religión se ha quedado vacía de Dios porque nos limitamos solo a cumplir tradiciones, leyes y preceptos? Que Dios nos conceda la gracia de vivir nuestra fe cristiana haciendo lo que a Dios verdaderamente le agrada. Que Dios los bendiga y los proteja.